primarias son el camino que nos hemos planteado desde los sectores democráticos en Venezuela para construir una candidatura unitaria para el evento que hay el año 2024. Digo evento y no elección porque en Venezuela no están dadas las condiciones para que sean unas elecciones libres, justas, transparentes. Sin embargo, hay un acuerdo prácticamente de todos de transitar juntos este camino y construir la unidad a través de las primarias. Hemos planteado que ese camino se va a construir con la participación de los ciudadanos. Se eligió una Comisión Nacional de Primarias. Sin embargo, la intención de la dictadura siempre ha sido la misma, va a ser de sabotear este proceso. En los últimos días, las últimas horas, han habido encuentros entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primarias. Yo creo que de allí nada bueno va a salir por parte de la dictadura. La dictadura va a buscar interferir el proceso, sabotearlo y evitar que se pueda dar. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que hay, a pesar de las diferencias que podemos tener, como en toda sociedad, como en toda familia y sobre todo como en todo sector que opone a las autocracias, siempre hay diferencias. Pero nosotros en Venezuela siempre hemos logrado unificar esfuerzos para momentos críticos. Así lo hemos hecho a lo largo de los años y lo vamos a lograr para este episodio en el año 24. En el caso de Venezuela, hay una serie de herramientas que utiliza la dictadura para torpedear el proceso y una de ellas ha sido las inhabilitaciones. Y yo te puedo hablar en primera persona de esto porque en el año 2008 yo fui inhabilitado, luego en el año 2012 gané el caso que llevé a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En aquel momento Chávez era presidente, no aceptó la decisión de la Corte Interamericana porque las inhabilitaciones son una de tantas herramientas que utiliza la dictadura para torpedear el proceso. En estos momentos, los candidatos que están punteando las encuestas, el proceso, comenzando por María Corina Machado, que tiene la primera preferencia, Freddy Superlano, Enrique Capriles, la respuesta más importante es: vamos a aprovechar la ventana del año 24. Se trata de una oportunidad para salir de la dictadura, que es lo que realmente unifica a los venezolanos, y buscaremos superar y sortear todos los obstáculos que se nos pongan enfrente. Que la crisis en Venezuela no comenzó con las sanciones, comenzó mucho antes. La crisis política, el desmoronamiento de la economía, el desmoronamiento de nuestra principal industria, petróleo de Venezuela, la tragedia humanitaria, que tuvo todos esos temas como consecuencia la crisis migratoria. Es decir, la migración es un síntoma de lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que es un error, y he escuchado a mucha gente en Estados Unidos y en otras partes decir que levantando las sanciones se va a aliviar la crisis migratoria. Yo creo que eso es totalmente falso, están totalmente equivocados quienes piensan así. Y yo los invito a que vayan a Cúcuta, que hablen con los migrantes que están pasando por el Darién, que vayan a la frontera de Estados Unidos con México y hablen con los venezolanos que están cruzando y les pregunten qué tendría que suceder para que tú regreses a Venezuela o qué tendría que suceder para que tú no te hayas ido de Venezuela. Y yo estoy seguro, y ojalá algún periodista como tú pueda hacer ese ejercicio, la respuesta va a ser unánime cuando salga Nicolás Maduro del poder. Los venezolanos están muy, pero muy claros que el origen, el root cause, como le dicen por aquí, la causa origen de toda la tragedia que tenemos es la dictadura. Y creo que es un gran error pensar que estabilizando la dictadura, que dándole oxígeno, recursos, legitimidad a un dictador que tengo que recordar que está siendo procesado ante la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad. No lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional, lo dice la ONU. Solamente logrando la transición de esa situación política que tenemos a una expectativa de un país democrático, próspero, con oportunidades, sin persecución, la sola expectativa que se produce con el cambio político es lo que puede permitir que se pueda contener la crisis migratoria que hoy está surgiendo en Venezuela. Creo que es muy lamentable escuchar voces, diputados, congresistas, acá en Estados Unidos y en otras partes, haciéndole eco a la narrativa de la dictadura. Yo creo que quienes nos están viendo en estos momentos, cuando piensan en Venezuela, piensan que es un país petrolero. Ya dejamos de ser. Somos un país con reservas de petróleo en el subsuelo, pero dejamos de ser un país petrolero hace un buen tiempo ya. Cuando llegó Chávez al poder, producíamos 3.7 millones de barriles, hoy un poco menos de 700.000 barriles. Venezuela hoy lo que es una estructura criminal que tiene una economía criminal. Y te quiero explicar qué es esto. La estructura económica de Venezuela, que está ligada con la estructura de poder, con la estructura militar, está fundamentada en la extracción del oro de forma
totalmente nociva al ambiente, el cultivo, desarrollo y tráfico de cocaína, la exportación del oro de manera opaca y el contrabando. Esos son los 4 pilares de la economía de Venezuela hoy en día. Y esos 4 pilares te dan claramente la estructura de la economía política de Venezuela. La estructura de poder no está en la nomenclatura del Estado, quién es ministro, viceministro, eso es secundario. La estructura de poder real está detrás de esos negocios. Y esa es una estructura criminal que tiene ramificaciones con distintos sectores. Uno de ellos, y es conocido por todos los venezolanos, la ramificación hacia las cárceles y los delincuentes. Para ningún venezolano es un secreto que el crimen organizado, desde las cárceles de Venezuela, con unas estructuras que tienen incluso sus propias jergas, sus propios nombres, el PRAN, los luceros, la estructura, todo eso se ha desarrollado, ha crecido y se ha exportado a Chile, a Ecuador, a Argentina, a Colombia, con el beneplácito, con el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Es decir, el Tren de Aragua y la estructura criminal de muchas de las bandas que hoy operan en Venezuela y que se han exportado al resto de América Latina, han nacido, crecido, se han estabilizado bajo la sombra de la dictadura de Nicolás Maduro. Y el hecho de que se haya hecho una incursión con 11.000 efectivos y que no haya habido un conflicto como los hubo en el pasado y que no hayan agarrado a ninguna de las cabecillas, evidentemente lo que te indica es que hubo una intervención acordada. Es decir, la estructura del Tren de Aragua y de todas las estructuras criminales tiene un cordón umbilical directo con la estructura de poder que está en Miraflores, es decir, con Nicolás Maduro. Te diría, con la excepción de Boric, que ha sido muy consistente en denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, Alberto Fernández de Argentina, Lula de Brasil, Petro de Colombia, AMLO en México, todos han sido cómplices de buscar blanquear la dictadura de Nicolás Maduro. Incluso Lula llegó a decir recientemente que el problema de Venezuela era un problema de narrativa. Me gustaría que le diga Lula eso a las madres que están viendo a sus hijos morir porque no le pueden dar alimento, a los familiares que ven a su gente querida morir en los hospitales porque no tienen medicina, o a las familias que están fracturadas luego de que 8 millones, que es más de un cuarto de la población de Venezuela, se ha ido. Es un insulto a los venezolanos